¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias como siempre por acompañarnos en la señal del Heraldo Televisión. Soy Maximiliano Espejel y hoy vamos a tener un día muy diferente. Vamos a hablar de una de las tradiciones más representativas que tiene nuestro país y me refiero por supuesto al Día de Muertos, fechas próximas a celebrar este momento y además también este patrimonio que ha dado la vuelta al mundo y que además también ha dado siempre mucho de qué hablar, este patrimonio intangible, inmaterial, que es una de las verdaderas bondades que tiene México para ofrecer al mundo. Como ustedes lo saben, esta celebración se realiza los días 1 y 2 de noviembre, el Día de Todos los Santos, así es como se le conoce a los primeros días dedicados a los niños, y el Día de los Fieles Difuntos a los adultos. Por eso elementos como las flores de cempasúchil, las catrinas, las calabritas de dulce y las escenificaciones forman parte de nuestras tradiciones y el folclore que se vive en estas fechas, en donde el altar de los muertos es la parte más importante de nuestros festejos. Sí, es importante los caminos de pétalos de cempasúchil, las rutas que ponen. Primero rumbo a la ofrenda, para que se supone que cuando llega el ánima a la casa vaya directamente a la ofrenda. O bien en los panteones también ponen caminos de pétalos de cempasúchil. Pero la idea es esa, indicarles el camino, ¿no? Y además de los altares, por supuesto, cada región de nuestro país, cada rincón prácticamente ha ido adoptando diferentes maneras de celebrar de acuerdo a sus propias costumbres. Por ejemplo, en el estado de Morelos, las celebraciones comienzan el 28 de octubre, día destinado a las personas que perdieron la vida de manera trágica, mientras que en regiones como Michoacán inician el 31 de octubre. Aquí en la Ciudad de México los festejos se han ido ampliando y desde el pasado fin de semana las calles se llenaron de catrinas en el famoso y ya conocido desfile internacional de Día de Muertos que reunió, por cierto, a más de 2,5 millones de personas. Vamos a ver también parte de estas celebraciones. Definitivamente imágenes que retratan la belleza que tiene nuestro país en cuanto a cultura y tradiciones, pero también otro de los íconos representativos de estas fechas son sin duda alguna las celebraciones en San Andrés Mixquic, uno de los 7 pueblos originarios de la alcaldía de Tláhuac en la Ciudad de México, en donde se lleva año con año esta famosa alumbrada, como se le conoce, para rendir homenaje a los muertos. Y finalmente también en el centro de nuestras tradiciones se encuentra ir al embarcadero de Cuemanco en la alcaldía de Xochimilco, en donde se revive una de las leyendas más arraigadas de la cultura mexicana, la historia de La Llorona. Dicha representación, por cierto, reúne diferentes elementos como la danza prehispánica, la música y también el teatro en un escenario totalmente natural que el espectador disfruta a bordo de las famosas trajineras. Cada año, inclusive la producción presenta un espectáculo diferente y este 2019 está dedicado al centenario luctuoso del general Emiliano Zapata bajo el lema Tierra y Libertad. Vamos a ver también parte de los detalles de esta puesta en escena que además ha sido ya una tradición muy importante en nuestro país. Muy bien, para hablar de este tema del Día de Muertos, de esta tradición que es tan importante para nuestro país, hoy nos acompaña aquí en la mesa Nayeli Cortés. Ella es actriz protagónica de La Llorona en Xochimilco y cantante. Nayeli, muchas gracias, bienvenida. Además, la conozco muy bien, tenemos una amistad y por supuesto siempre es un placer compartir diferentes escenas y diferentes espacios contigo. Muchísimas gracias, Nayeli, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, pues muy contenta por la invitación, ya que a través de los medios de comunicación es como podemos llegar a la gente a invitarlos a esta temporada número 26 ya de La Llorona en el embarcadero de Cuemanco. Muy bien, contentos. Pues ahorita platicaremos al respecto de esto, Nayeli. Muchas gracias. También está con nosotros María Luisa Castillo. Ella es directora de escena de La Llorona. También está acompañándonos. Muchísimas gracias y bienvenida. No, pues muchas gracias por la invitación. Al contrario, es un placer. Ya platicaremos
en esta mesa y en este espacio lo importante y además la trascendencia que ha tenido esta puesta en escena en nuestro país y concretamente aquí en la capital de México. Y finalmente también saludo y presento con mucho gusto a José Odilon Martínez, él es cronista de Mixquic, de la cultura Mixquic. Muchísimas gracias y bienvenido. Gracias por invitarme. Al contrario, muy bien, pues vamos a empezar a platicar acerca de esta puesta en escena. Vamos a empezar contigo, Nayeli, es para las personas que todavía no han ido, no han disfrutado este espectáculo, no conocen tu trabajo. ¿Cuánto tiempo, para que nos platiques, se lleva presentando ahí en Xochimilco, en los canales de Cuemanco, en Las Trajineras, esta puesta en escena de La Llorona? Y además, ¿por qué cada año tiene una representación o un lema distinto? ¿Por qué se le ofrece de alguna manera a cada personaje en cada año? Así es, pues cada año, efectivamente desde hace 26 años ya, esta representación ha ido tomando fuerza y queremos mostrarles a una Llorona que tiene que ver mucho con el lugar en donde la representamos, que es Xochimilco, con estos elementos naturales, y cada año la producción busca, como bien mencionas, conmemorar algo, sea un momento histórico, un personaje específico o alguna situación que se esté viviendo en el país. Ha pasado con los sismos, ha pasado con los 43, ahorita estamos en el aniversario luctuoso número 100 de Emiliano Zapata, un personaje pues históricamente muy, muy importante para nosotros y que también pisó suelo Xochimilca. Entonces, pues no quisimos dejarlo pasar de largo y tomando estos lemas, no nada más uno, principalmente el de tierra y libertad, que es una consigna que no nada más tiene que ver con la revolución. Yo creo que he estado en la cultura mexicana desde la época prehispánica, desde la conquista, esta pues añoranza de tener estos dos elementos, la tierra y la libertad. Entonces nos dimos cuenta de que es algo que se ha pedido siempre y que se sigue pidiendo en el país. Entonces van a encontrar en este año específicamente frases de Emiliano Zapata dentro de la puesta en escena, inclusive personajes como es el capitán Guajardo, que este año se apellida Guajardo, haciendo alusión pues al traidor que fue Guajardo, claro, que entregó a Emiliano Zapata. El Tlatoani Xochimilca muere por confiar en alguien que no debía. Entonces, estos chispazos de historia también nos ayudan precisamente a que nos hagan esta pregunta y que podamos entender, ¿no? Y que la gente pueda ir. Tuvimos también a miembros de la familia de Zapata, que fue como que nuestra prueba de fuego, que también fueron a la premier y que la verdad quedaron también como que muy contentos, porque dicen que lo bonito no nada más es recordarlo, sino vivirlo, ¿no? Escucharlo en la voz de alguien que está proclamando, que está pidiendo lo mismo. Entonces, yo estoy muy, muy emocionada de verdad de esta temporada porque fue un giro radical realmente en el guión. Sí es una demanda actualmente hablando fuerte, pero yo estoy muy satisfecha cuando la gente me dice que con el grito se conmueven o que cuando yo estoy llorando ahí la pérdida de mis hermanos también sienten algo, porque es lo que queremos, que a través del teatro, la música y la danza prehispánica la gente pueda tener o aprender, dice mi director de danza, aprender ese chip que lo tenemos a veces medio adormilado, ¿no? Totalmente, Nayeli. Y además, como bien lo dices, cada año en donde se representa también, o hay una parte importante para representar, en este caso Emiliano Zapata, también en los 43. Recuerdo perfecto el momento de los sismos que sacudieron la Ciudad de México y que también fueron puestas, fueron representaciones, fueron cada una de de los espectáculos que ustedes llevaron a cabo, sumamente memorables, sumamente sí, con una sensibilidad increíble y que además nos hacen darnos cuenta no solamente de lo importante que son las culturas, sino también lo importante que es como mexicanos estar unidos también en situaciones en donde a veces nos envuelve la desgracia. Ahora, María Luisa, son ya prácticamente más de un cuarto de siglo de la representación de este espectáculo. ¿Cómo has visto que ha ido cambiando, que ha ido evolucionando, que ha ido creciendo? Nos cuentes un poquito de la historia sobre la primera vez, el primer año que esto se llevó a cabo, los primeros momentos, cómo fueron también algunas complicaciones que si es que llegaron a tener con la delegación Xochimilco para pedir los permisos, etcétera. ¿Cómo ha ido evolucionando este espectáculo desde el primer día hace ya 26 años? Mira, yo tengo 2 años, o sea que tomé la dirección de escena, pero sí la he vivido desde los inicios y efectivamente... ¿Has estado ahí desde los principios? Sí, desde que empezó esta puesta en escena he estado. Entonces sí se ha visto, o sea, cómo ha ido evolucionando. La Llorona cada año exige más. Es decir, si este año lo hiciste bien, bueno, pues al otro tienes que aumentar para que esta representación, o sea, vaya adquiriendo más interés y como dice Nayeli, cada año tenemos que buscar un hecho histórico o un personaje para nosotros, o sea, representarlo. En esta ocasión fue Emiliano Zapata. Entonces, desde el guión,
se tiene que hacer adaptaciones para también no perder la esencia de la leyenda, ¿no? Pero ¿te acuerdas de algunas complicaciones que se llegaron a ver desde el principio, desde la primera puesta en escena? Una de las primeras cosas que ustedes tal vez tuvieron que enfrentar como dificultad y que superaron, porque son 26 años de historia en donde ha habido cosas muy buenas, el espectáculo ha crecido impresionantemente, pero también han tenido algunos altos y bajos en diferentes momentos, ¿no? Efectivamente, mira, se han tenido altos y bajos, pero yo creo que Nayeli es la que ha tenido más experiencia con estos problemas que hemos tenido en la representación de La Llorona, porque ella los ha vivido en carne propia, porque a ella es a la que le ha tocado, o sea, estos problemas. Entonces yo sí ¿cuáles, por ejemplo, que recuerdas, Nayeli? Mira, en un principio, cuando se reúnen precisamente todos, que yo no estaba en los 26 años, yo he estado 11 de los 26, que creo que también es bastante, pues era llamar a la gente. El embarcadero de Cuemanco es de los más recientes, de los últimos, de los nuevos. Entonces, llamar a la gente era muy complicado porque la zona turística estaba en el centro de Xochimilco. Entonces, llegar al embarcadero de Cuemanco… Del otro lado, para quienes no lo conozcan, está completamente del otro lado, ¿no? Exactamente, nosotros estamos sobre Periférico Sur. Pero esa complicación fue lo que hizo que existiera La Llorona, porque los prestadores de servicios tuvieron que buscar una opción diferente, de un turismo diferente, ecológico de noche, y crearon este espectáculo. Esta es la primera complicación, porque es La Llorona de Xochimilco y mucha gente piensa que está dentro de Xochimilco, pero estamos sobre Periférico Sur, que pertenece todavía a la alcaldía Xochimilco, el embarcadero de Cuemanco. Esa es una de las primeras. La segunda, pues yo creo que, por ejemplo, con los sismos, este video que también se hizo muy viral, ¿no? Del temblor cuando estaba toda el agua, también el turismo sufrió mucho en ese sentido porque la gente no quería ir. Xochimilco fue una de las entidades más azotadas también por el sismo en esa pero también de las más bendecidas en el sentido de que tuvimos la ayuda de muchísima gente que llegaba de todas partes, no nada más de la ciudad, sino de la República, inclusive de otros países. A mí me tocó hacerla de guía de ayuda de brigadas, que San Gregorio para la izquierda, Santa Cruz a la derecha, San Luis más para la izquierda. Y también La Llorona tomó conciencia de esta situación. La mayoría de la gente del elenco somos xochimilcas, más del 80% somos xochimilcas. Entonces decidimos ir, nosotros hicimos presencia en San Gregorio Atlapulco, que fue muy nombrado en esos momentos, a dar una función gratuita para ellos, que nosotros queríamos llevarles un momento de distraerse de alguna manera, y finalmente la gente de San Gregorio nos regresó muchísimo más, ¿no? La gente que iba a La Llorona también nos llevaba despensas. Ese año, la primera semana, el sueldo de todos los actores, de todos los remeros, de los dueños de trajinera, de toda la gente que participó, se fue íntegro al pueblo de San Luis Tlaxcaltemalco, San Gregorio Atlapulco y Santa Cruz Acalpixca. Entonces, esas complicaciones que hemos tenido también nos han servido para hacernos más fuertes y para ver lo que decías tú, de qué manera ayudamos a nuestro pueblo. Y La Llorona sigue ayudando a Xochimilco porque es una derrama económica importantísima, ya que más del 70% del sector turismo se dedica a la gente que vive ahí, de alguna u otra manera, ya sean trajineras, vendedoras de comida. Tenemos diferentes tipos de turismo cultural, ecológico, histórico, la feria, por ejemplo, de la nieve, la feria del amaranto, la feria de la alegría, la feria de la barbacoa, de la Nochebuena, del cempasúchil, la flor más bella, Día de Muertos. Tenemos 430 fiestas en Xochimilco. Entonces tenemos una cuestión de turismo que tenemos que aprovechar. Y estas complicaciones que han surgido es lo que nos ha dado como que el espíritu de decir cómo vamos a ayudar. Porque no la estamos pasando mal nosotros, la estamos pasando mal todos en algún momento, ¿no? Sí, el hecho de que justamente en esta localidad de Xochimilco se haya pasado mal no quiere decir que todos, digamos, que nos sintamos ajenos simplemente por el hecho de ser mexicanos. Tenemos que contribuir, ayudar y sobre todo también reforzar estas tradiciones que son tan importantes. Ahora, José, concretamente sobre los elementos tan indispensables de uno, que es infaltable, que es el altar, la ofrenda del Día de Muertos. Cuéntanos un poco la historia sobre cada uno de los elementos, por qué se ponen estos elementos, qué es lo que representa cada uno de ellos, y además también que nos cuentes un poquito de historia sobre esta celebración, concretamente ahí en la alcaldía de Tláhuac, de la festividad también que llevan ahí a cabo cada año y lo que representa para cada habitante. Bueno, primero la ofrenda en San Andrés Mixquic. Recordemos que San Andrés Mixquic es uno de los pueblos originarios de la alcaldía de Tláhuac. Y en Mixquic la ofrenda se hace para recordar a nuestros difuntos. Desde la época de los aztecas, de la época de los mexicas, ha habido vestigios de ello. Prueba de ello es que en Mixquic hay un juego de pelota, un chacmol,
y diferentes piezas arqueológicas en el museo y en la zona arqueológica. Entonces, los elementos esenciales que debe llevar la ofrenda es primero a quién va dedicado. Cuando nosotros hacemos una ofrenda, cuando damos algo, se le dedica. Entonces, en este caso, mi ofrenda está dedicada a mi bisabuela, que ella fue la que nos inculcó a mi abuelo, a mi papá, a mí, y a algunos que todavía nos tocó la fortuna de estar con ella, esa tradición. Además de la fotografía, se pone un Cristo, una imagen religiosa, se limpia el lugar de la mala vibra, como se dice, se limpia el lugar, la casa queda ¿Cómo como se limpia el lugar? ¿De qué manera? ¿Con qué elementos? En el caso del altar, con un sahumador, y se aleja la mala vibra, ¿no? Entonces, después de ahí se coloca la foto de la persona, se coloca una imagen religiosa, se coloca un vaso con agua, porque decían los abuelitos que las ánimas caminaban muchos días para llegar a Mixquic, entonces se le coloca un vaso de agua para que pueda beber y calmar la sed. Se coloca un platito con sal, ¿sí? Este plato con sal, con el paso del tiempo, si regresáramos 500 años atrás, ese plato en lugar de sal llevaría pinole. Entonces, en Mixquic se tiene la tradición o la creencia de que cuando se recoge la ofrenda y vemos este platito con sal, se ve la señal de las ánimas benditas, que así le llamamos a los difuntos ahí en Mixquic. O sea, es para determinar que las ánimas pasan por ahí de alguna manera. Las ánimas dejaron y una huella. La esencia de cada, y de esto cada también elemento. lo hacían los aztecas, pero con la harina del maíz. ¿Y por qué se cambió por el pinole? O sea, ¿por qué algo tan tradicional se cambió por Porque la sal? precisamente los católicos, los frailes quisieron borrar todo vestigio prehispánico de la vieja religión. Entonces, esto como era algo muy arraigado, como el agua, como las imágenes, como la sal, cambiaron. Por ejemplo, las ofrendas anteriormente se colocaban en el piso, ¿sí? La ofrenda en náhuatl significa tlalmanali, que es darle a la tierra. Le regresamos a la tierra algo de lo que nos ha dado, ¿sí? La tierra nos alimenta, entonces en el momento en que fallecemos nosotros, pues la tierra nos abraza entre sus brazos y regresamos a ella. Entonces, esta costumbre del petate, aunque se sigue usando en la actualidad, ahora la ofrenda se coloca sobre una mesa y se le dice ofrenda, que viene del latín. Entonces, eso es una simbiosis entre las dos culturas. Además de eso, se coloca comida, se le coloca frutas de la temporada, tejocotes, manzanas, guayabas, se le pone lo que al muertito le gustaba. Así es como cuando somos niños que la mamá nos llama, ya vente a comer, ya te hice tu comida favorita, ya te hice tus huevitos que tanto te gustan. Así nosotros llamamos a los difuntos, ¿sí? Los llamamos con la comida que más les gustaba. En mi caso, pues, a mí quizá me van a llamar con un rico tamal de mole o de salsa verde o de rajas. El tamal también tiene mucho que ver con la cultura mesoamericana y con la actual. ¿Por qué? Porque contaban los abuelitos que en el caso de la hoja del tamal es la ropa que llevamos, ¿sí? Entonces, la ropa que envuelve la carne, nos envuelve a nosotros, que somos la masa del maíz. Nosotros somos el pueblo del maíz, estamos hechos de ello. Entonces, la salsa que le ponen al tamalito que algún día me voy a comer es la sangre que nos hace vivir. Y la carne que lleva este tamal es el corazón que regresa a la vida y que nosotros después del 2 de noviembre pues nos comemos al difuntito, ¿no? Hay difuntitos que están muy ricos todavía, ¿sí? Además de ello, pues tenemos la flor de cempasúchil, que no debe faltar ni en Xochimilco, ni en Milpalta, ni en ningún otro altar que presuma de ser mexicano, ¿sí? La flor de cempasúchil pues representa a los muertos. Decían las crónicas del siglo XVI que el cempasúchil representa a los soles que bajan. En este caso, este sol es mi abuelito, mi papá, a lo mejor soy en un futuro no muy lejano, ¿sí? Entonces, cuando íbamos a las chinampas a cortar el cempasúchil para invitar a los muertos, porque a los muertos se les va a invitar a su casa, al panteón allá en Mixquic. El día 29 de septiembre se les va a invitar, así animita de mi padre, animita de mi papá, de mi mamá, de mi abuelito, los esperamos a que vengan en el Día de Muertos. Entonces, estas flores representan a las ánimas, ¿sí? Además de esto, pues no deben faltar la vela, porque dicen que caminan por lugares oscuros, y a la persona que no se le pone una vela se pierde, y de ahí los famosos espantos, ¿no? Como la Llorona, también en Mixquic hay lloronas, que son las ánimas que no se les pone ofrenda, que no se les pone luz y se pierden en la oscuridad del camino de regreso.
Además de ello, hay dos panes, un pan especial sobre todo, que solamente es de la región de Milpalta, Xochimilco y Tláhuac, que es el famoso rodeo, o gollete se le llama, ¿sí? Bollete. Gollete. Ah, gollete. Correcto. Gollete, sí. Y este gollete, algunos dicen que simboliza los cráneos de los guerreros que eran ensartados en los zompantlis. Y también se parece es una parte representativa del juego de pelota, por supuesto, también de los aztecas, ¿no? En donde justamente, digamos que anotaban, no tenían que meter la pelota, ¿no? Y precisamente, pues en los zompantlis estaba la foto del ganador, ¿no? Así es. Y finalmente el pan de muerto Y que este pan de conocemos muerto absolutamente que todos y que conocemos, además hace la representación de los huesos en los adornos. Pero tiene, además de los huesos, los mexicas ya hacían su pan de muerto, pero no con harina de trigo. Lo hacían con el amaranto, que en Toyogualco hay mucho, lo hacían con el amaranto. Entonces dicen las crónicas que los mexicas hacían bledo, se le llamaba, hacían los panes con el amaranto, pero esto simbolizaba un monte. Este es un monte, y en el monte recordemos que viven los espíritus de los dioses. Entonces, en nuestro caso, ¿quiénes son nuestros dioses? Nuestros difuntos, nuestros ancestros. Así es. Y entonces los huesos son las semillas, son el maíz, es de esa semilla, de esos huesos, vamos a nacer las nuevas generaciones, ¿sí? Entonces aquí está representado el monte sagrado donde viven los dioses y están los huesos de los difuntos, las semillas para que regrese la vida a este lugar nuevamente. Y esto es parte de lo que se hace aquí en San Andrés Mixquic. También de alguna manera se ponen, sobre todo para la celebración para los más pequeños, para los infantes, para las almas más jóvenes, se ponen juguetes o elementos representativos también que hacen que recordemos justamente su llegada para que cuando estén aquí puedan disfrutar o puedan recordar eso que les gustaba tanto. En este caso, recordemos que los niños en la época prehispánica servían para traer la lluvia, ¿sí? Hay una crónica en Mixquic que hace Sahagún, donde dice que él vio cómo se llevaban a un niño a sacrificar a un monte que hay cerca de Mixquic, se llama el Cerro de la Yaqueme, lo llevan en andas. Entonces, para que haya buen temporal en Mixquic, ¿qué es lo que quieren? Que llore el niño. Entre más llanto del niño, más lluvia hay. Entonces dice la crónica que al niño lo iban pellizcando, ¿sí? Y entre más lo pellizcaban, pues lloraba más. Claro. Pero lo asombroso no es esto, ya está escrito, ya alguien lo vio. Lo asombroso es que Mixquic sigue haciendo una procesión, una peregrinación a ese cerro para pedir la lluvia. Y curiosamente, después de que se acaba la misa, bajamos corriendo porque viene el aguacero atrás de nosotros. Y lo más asombroso es que, bueno, ya hay una crónica de hace 500 años, ya sacrificaron al niño, el pueblo sigue usando ese lugar como un espacio sagrado, pero al caer la tarde, ¿qué creen que pasa? Se escuchan voces de niños jugando, se escuchan voces de niños riendo, se escuchan las pisadas de los niños, ¿sí? Entonces sigue haciendo la magia, porque los muertos vienen y hay que recibirlos y hay que ponerles ofrenda, porque si no se le pone la ofrenda al difunto, por ejemplo, yo recuerdo, bueno, yo también rezo a los difuntos, ¿no? Entonces, en alguna ocasión fallece su papá de un amigo y yo estaba muy enfermo, pues ya me iba a tocar que me pusieran la ofrenda. Entonces, bueno, todos vamos a pasar por ese momento, pero bueno, no te adelantes tanto, José, todavía estás muy joven, o sea, de alguna manera, sí, nos hemos enfermado, hay veces que podemos de alguna manera ver de cerca este momento, que es inevitable al que tenemos que llegar, pero bueno, también contemplar que mientras nos dura la vida tenemos que todavía muchas cosas que hacer aquí, ¿no? Y en ese momento, pues yo le dije al Señor, mire, yo estoy muy enfermo, no voy a poder rezarle a usted, pero si usted me ayuda, yo con mucho gusto vengo a rezar. ¿Y qué cree? Que al siguiente día amanecí como si nada. Y tuve que cumplir la manda que yo había hecho. Claro. Porque si no pasan cosas, enfermedades, accidentes. Y a partir de esa manda que cumpliste, ha cambiado de alguna manera un poco tu historia, bueno, o bastante, ¿no? Bastante, sí. A los muertos se les pide y nos cumplen. También. Y hay que regresar ese favor. Por eso, como dices, son nuestros dioses. Son nuestros dioses. Quiero incluir en la mesa y saludar también a Juan Carlos Olmedo. Él es especialista en identidad y cultura mexicana. Juan Carlos, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy bien, buenas noches. Gusto en saludarlos a todos. Igualmente, Juan Carlos. A ver, de todos estos simbolismos, y de la identidad que tiene esta cultura a nivel internacional, no solamente para los mexicanos, sino también a nivel internacional, ¿cuál puede ser, digamos, tu lectura y la referencia que ahora y con más trascendencia ha pasado de ser una celebración local, de ser una celebración para nosotros, también una celebración en la que incluimos a diferentes personas que vienen especialmente en estas fechas para así celebrar con nosotros los mexicanos?
¿Cómo es tu lectura a partir de estos momentos en los que el Día de Muertos ha crecido muchísimo? Sí, claro, tendremos que empezar por recordar que las fiestas indígenas del Día de los Muertos, pues es uno de los patrimonios inmateriales de la humanidad, es uno de los más importantes patrimonios reconocidos de nuestro país y uno de los elementos más ricos de nuestra identidad y nuestra cultura, con orígenes en la tradición indígena, como han estado platicando ahorita, en la tradición mesoamericana, pero también claramente hibridizado y sincretizado a partir de la llegada de los españoles, de la conquista, con la evangelización y con la llegada de la religión católica, y después ha seguido teniendo incorporaciones a lo largo del tiempo. Una de las más notables que me ha tocado mucho a mí estudiar son las formas en que se crean los altares de muertos, en que se construyen los altares de muertos en Estados Unidos, con pues todos los millones de mexicanos que viven allá, nacidos en México o de primera o segunda generación, y en donde los altares han hibridizado un montón de elementos que tienen que ver también con tradiciones propias de la cultura estadounidense, de repente hibridizando incluso algunos elementos del Halloween o algunos otros elementos de pues la comida tradicional estadounidense que viene y se incorpora a estos altares. Me ha tocado ver altares en San Francisco, en San Diego, en Atlanta, en Nueva York, en Chicago. Y entonces es una tradición, yo les diría primero, es una tradición, por supuesto, de origen mexicano, por supuesto, de origen mesoamericano, indígena, pero que se ha enriquecido a lo largo del tiempo y ahora es una tradición, yo diría casi mundial y reconocida. Esto con lo que empezaba con el reconocimiento como patrimonio inmaterial de la humanidad a las fiestas indígenas del Día de Muertos. Correcto, Juan Carlos. Son muchas cosas las que tenemos que platicar. Si les parece, vamos a hacer una pequeña pausa. Se pasó rapidísimo esta primera media hora sobre lo que representa para nosotros los mexicanos estas fechas tan importantes del Día de Muertos. Así que el día de hoy sí es un día especial. Vamos a seguir platicando más allá de analizando, haciendo un recuento de lo importante que son estas fechas para los mexicanos en esta mesa de análisis sobre el Heraldo Televisión. Así que los invito para que se queden con nosotros y sigamos platicando este tema. Volvemos después de la pausa. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis en el Heraldo Televisión. Estamos platicando acerca del Día de Muertos, estas fechas tan importantes para los mexicanos y que además han trascendido a nivel internacional. También acerca de la puesta en escena de La Llorona, que lleva presentándose desde hace 26 años en los canales de Cuemanco, en Xochimilco, y que verdaderamente ahora son un punto importantísimo y medular de una representación y sobre todo una de las puestas en escena más importantes. Nayeli, regresamos para platicar contigo acerca del papel que llevas representando desde hace 11 años y que no ha sido nada fácil, porque te tienes que preparar física, psicológica y además mentalmente. Las aguas de Cuemanco en estas fechas son prácticamente gélidas, son verdaderamente frías. ¿Cómo te preparas físicamente para entrar en los canales cada año, no enfermarte y sobre todo porque tampoco es fácil? Son aguas de alguna manera turbias, así lo tenemos que decir, en donde se pueden de alguna manera, por el paso de los años, adquirir ciertas enfermedades. ¿Has tenido alguna historia que contarnos a partir de que empezaste a representar este papel desde los primeros días y hasta ahora, y cómo te preparas para el papel? Bueno, pues en realidad es un compromiso bien grande, como dices, trabajar en la Chinampa, en un lugar en donde no puedes controlar ninguna situación, nada, ni el clima, ni el tiempo, ni la lluvia, ni los mosquitos, no puedes controlar absolutamente nada. Sí requiere de mucha preparación. Yo creo que me ayuda a mí mucho el hecho de ser xochimilca, de conocer perfectamente el lugar, de vivir en este ambiente, de que los canales ya forman parte de mi vida. Entonces, afortunadamente, no me fue tan difícil como a lo mejor algunos de los compañeros que vienen de otra parte de la ciudad. Sí nos vitaminamos, la producción nos hace mucho énfasis 3 meses antes de estar en perfecto estado de salud, de vitaminarnos, de comer muchas frutas, de comer muchas verduras. ¿Se vacunan para algo en especial? Específicamente vacunarnos, no. Vitaminarnos, sí. Okay. O sea, tener como un chequeo para ver que estamos en buenas condiciones físicas, estarnos vitaminando, eso sí, los 3 meses antes. Y la preparación que empieza primero en los ensayos en lugares cerrados, pasa lo más rápido que se pueda a la Chinampa para empezar precisamente a medir tiempos, a acoplarnos también, a acostumbrarnos, eso sí, los repelentes y todo. Y afortunadamente realmente nunca hemos tenido ningún problema de salud y todo eso. Y con relación al personaje de 11 años,
pues la preparación que sí es la más complicada en ese sentido es la cuestión de la dirección y el análisis del personaje, que también va cambiando, ¿no? Nahui, en este caso que se llama La Llorona antes de ser el espectro, sino la mujer viva, sí tiene como muchos matices, tiene mucho amor hacia su pueblo, pero al mismo tiempo tiene mucha incertidumbre hacia los españoles. Entonces cambia en cuestión de segundos su personalidad, se comporta de una manera con su pueblo, completamente con otra con los españoles, de repente está cantándole a su bebé, de repente está sufriendo la muerte de sus hermanos, de repente está cantando otra vez, de repente ya está llorando, y después ya está llorando, gritando, se está ahogando, bueno, pasa por absolutamente todos los estados de ánimo. Si de repente salgo y es una situación de que me tengo que tranquilizar, tomarme el tiempo como para depurar y volver como que a mí, ¿no? Entonces, a veces yo no sé si es Nayeli la que está haciendo la Llorona o de repente la Llorona le da chance a Nayeli, ¿no? Ya llegó un momento en el que el personaje sí se arraiga mucho también, pero lo que decía ahorita de la ofrenda se me hace sumamente importante. Nosotros con el grupo de danza que participa con nosotros son danzantes de tradición, que ellos tienen muchísimos años, no nada más ellos, sino su familia, en la danza mexica, que también tiene que ver con toda un simbolismo, con muchas representaciones que ellos tienen, y nosotros como elenco nos agarramos precisamente de toda esta experiencia, de todo lo que ellos saben, y ellos preparan una ceremonia para pedir permiso al lugar, para pedir permiso a los guardianes que están ahí en esa chinampa, a los guardianes del canal también, a los espíritus que cuidan este chinampa, que Tlilac, la verdad, no tiene, si te das cuenta, no tiene mucho que ver con las demás chinampas. Tiene una forma muy diferente. De hecho, ya la vimos desde arriba con un dron y a través de un helicóptero que nos mandaron imágenes, y tiene la forma de un corazón humano. Entonces, hay que recordar que las chinampas son creación del hombre, de este caso de los Xochimilcas, que se hicieron a mano. Era un lago inmenso y ellos ganaron terreno a este lago e hicieron las chinampas. Entonces, por lo menos a mí me hace pensar, ¿qué pudo haber pasado en este lugar? ¿Por qué es una chinampa relativamente pequeña a comparación de las otras? Porque es una isla, está rodeada de canal. ¿Por qué tiene esta forma? Yo estoy completamente segura de que algo pasó ahí. Hay algo ahí. Pero han tratado de averiguar, han tratado de saber esta historia con algún historiador sobre este lugar concretamente. Nos decían que sí se realizaban ceremonias y que, por ejemplo, específicamente con La Llorona, por eso se elige ese lugar. Nos dicen que La Llorona, para que se pueda presentar, o la condición en la que se ha encontrado que se presenta, son dos: los cruces de caminos y también los grandes cuerpos de agua. Y en Tlilac se cumplen perfectamente, todos los canales desembocan ahí. Claro. Y es un gran cuerpo de agua el que tenemos enfrente, que es la laguna de Tlilac, que significa en la oscuridad. Correcto. Juan Carlos, ¿tú sabes algo de esta historia? ¿Nos puedes compartir o puedes enriquecer algo acerca del origen justamente de estos canales, sobre lo que está comentando Nayeli? ¿Hay, de alguna manera, alguna parte en donde se haya podido conocer el origen de esta historia o de este mito que nos está comentando Nayeli? Bueno, en realidad es eso, ¿no? Son construcciones que se han hecho a través de de las diferentes comunidades, ¿no? Y es esta leyenda que tiene un origen mesoamericano. Esta leyenda se va a enriquecer también con las leyendas españolas que vendrán. No debemos olvidar que pues el mito y la superstición están presentes en ambos pueblos. Entonces, más que hablar pues como de un contexto histórico preciso, lo que hablamos están situados como parte de la cosmovisión, como parte de los ritos y de las tradiciones, y es precisamente ese mismo, ¿no? El que comentaba, el que yo conozco, ¿no? Y una relación que va a ir modificándose a partir de la conquista con estos otros. Es bien interesante recordar que así como los mexicas, los pueblos náhuatl estaban claramente sustentados en el mito y la superstición, también sucede con los españoles, ¿no? Ahorita que hablábamos de estos elementos como esta presencia de la Dama de la Muerte, que viene mucho más desde España, con la presencia de nuestras mitos y representaciones de la muerte, pues van a dar lugar después, muchos años después, y me estoy adelantando, a esta imagen de la Catrina que va a inmortalizar primero José Guadalupe Posada y después Diego Rivera. Correcto, y hablando precisamente de la Catrina, Juan Carlos, y tú que has visto evolucionar de una manera tan clara esta celebración,
Este fin de semana fuimos testigos también de algo que pues ya ha trascendido fronteras, ha trascendido a diferentes países y es la procesión de las Catrinas, este espectáculo gigantesco que se llevó a cabo hoy en la Ciudad de México, desde el Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino. ¿A partir de qué momento, y sobre todo porque esta es una tradición o una celebración nueva, a partir de qué momento concreto y por qué consideras que esto se hizo tan grande, que ha trascendido nuestra cultura, que era pues muy nuestra a nivel internacional? ¿A partir de qué momento consideras tú que pasó esto? Yo creo que hay como varios elementos, ¿no? Si bien la tradición ha sido extraordinariamente viva en México, yo creo que en casi todos los rincones del país, especialmente en la zona centro-sur del país, yo creo que hay diferentes elementos que lo han internacionalizado. Decía yo al principio, cuando se considera la fiesta indígena de los muertos como patrimonio inmaterial de la humanidad, todos ustedes podrán encontrar libre en la página de la UNESCO todo el estudio que se hace para inscribir a nuestra tradición de los muertos como un bien inmaterial, y es un documento riquísimo, ¿no? De más de 100 cuartillas en donde explica todos los orígenes, todas las diferentes formas, todos los diferentes elementos de la cosmovisión. Ese es un elemento, por supuesto, que le va a dar un montón de visibilidad mundial, pero también hay dos elementos que no debemos olvidar, ¿no? Y que son elementos mucho más recientes, hablando de esta visibilidad internacional. Recordarán ustedes esta película que se filma de James Bond en México, ¿no? Un montón de avatares esta filmación, en donde se presentan elementos que tienen que ver con el Día de Muertos como parte de la parafernalia de la película. Y también, por supuesto, la película de Coco, ¿no? De la que hablaba con un par de reporteros hace un tiempo, que va a llevar también este elemento, esta visibilidad. Pues más allá de la visibilidad internacional, que esta puede estar relacionada a la de las películas un poco con el marketing, yo les diría que la tradición de muertos, así como quizá la celebración de la Virgen de Guadalupe y algunas otras que hay en nuestro país, están inminentemente ligadas a la cosmovisión, a la tradición, a la conformación de la identidad y la cultura de México. Y cuando México promueve hacia el exterior su turismo, sus tradiciones, su cosmovisión, pues no solo se habla de sitios materiales, de sitios naturales, de bienes patrimoniales, sino se habla específicamente muchísimo de estas tradiciones y costumbres que hacen que sean millones de visitantes del extranjero los que vienen a conocer estas tradiciones. Y por supuesto la del Día de Muertos, que pues conocemos el 1 y 2 de noviembre, pero pues por supuesto hay muchos elementos en diferentes comunidades que nos hablan, por ejemplo, de las celebraciones del 28 de octubre, que coinciden con la celebración católica de San Judas Tadeo, que también es una celebración pues muy reconocida y muy seguida en México, que se celebra a las personas que mueren asesinadas o accidentadas, el 30 que se celebran a los niños que mueren sin ser bautizados, es decir, que mueran recién nacidos o incluso antes de nacer, y luego las celebraciones del día 1 para los niños y el día 2 para los adultos, ¿no? Yo creo que es un elemento increíble, ¿no? Esta conformación de una hibridación de la que considero yo, en mi particular punto de vista, el elemento de tradición, de cosmovisión y de identidad y cultura más grande que tiene nuestro México. Totalmente, y dentro de este espacio o dentro de este panorama de cosmovisión también tendremos que agradecer las bondades que regala el Séptimo Arte, porque bien comentas que en este momento, cuando se hace esta película de este personaje James Bond en nuestro país, estaba fuera justamente de la temporada de Día de Muertos, se firmó, no sé, por ahí de marzo, abril más o menos, sí, y que además no representaba de alguna manera lo que se hacía en la Ciudad de México, fue especialmente para una escena, pero entonces tenemos que decir que gracias a eso, y corrígeme si me equivoco, ahora podemos abrazar una tradición más, que a partir del primer desfile, que es una celebración de alguna manera nueva, pues vamos a ver este desfile, esta procesión de Catrinas, pues en los años venideros, y conoceremos además su origen, ¿no? Sí, y yo hablaría de otros elementos fundamentales, además de los que he hablado. No podemos olvidar que en uno de los más importantes textos que se han escrito sobre pues la identidad de lo mexicano es El laberinto de la soledad de Octavio Paz, donde tiene este extraordinario capítulo sobre el Día de Muertos. También tenemos pues muchos otros elementos de la imaginación popular,
por ejemplo, los que cultiva Carlos Monsiváis, que va a ser un gran narrador de todos estos eventos tradicionales. Hablando de literatura, pues por supuesto, no podemos olvidar el Macario de Bruno Traven, claro. No podemos olvidar a Pedro Páramo de Juan Rulfo, donde estamos conviviendo todo el tiempo entre la vida y la muerte en estos elementos. Macario de Bruno Traven fue, por cierto, una película también importante, ¿no?, de la década de los 60 que también marcó y también muestra esta tradición de los muertos. Entonces yo diría esta de James Bond como uno de los últimos elementos, pero yo creo que hay elementos mucho más sólidos en la literatura, en películas anteriores y bueno, en festivales como este de las Catrinas. Hay otro festival extraordinario, no tiene que ver con esto, pero también mucha gente del extranjero lo trae, que es el Festival de los Alebrijes, de los desfiles hay. Digamos, yo creo que hay muchos elementos. Esto que sucede en la película de James Bond, en la película de Coco, pues lo que pasa es que tiene una visibilidad enorme, pero finalmente pues hay una base, una plataforma mucho más grande de esta tradición que además ha sido muy investigada y muy documentada, especialmente no tanto desde los círculos académicos, sino como platicaba ahora Odilon ahí en la mesa, desde cada una de las comunidades, desde cada una de las etnias, desde cada uno de los grupos, se ha hecho a través de la historia oral, de la memoria y de la documentación escrita, pues tenemos un acervo increíble, ¿no? Un patrimonio maravilloso. Correcto, Juan Carlos, muchísimas gracias por aportar siempre pues todas estos detalles y esta historia de una de las tradiciones más importantes y arraigadas que tiene nuestro país, que es la celebración del Día de Muertos. Gracias por darnos esta lectura, este contexto y sobre todo también parte del recuerdo de lo que es indispensable para nosotros, como es mantener nuestra mexicanidad y también, por supuesto, hacer y renombrar además a los personajes que forman parte de tradiciones como esta, siempre año con año. Juan Carlos, muchísimas gracias. Juan Carlos Olmedo, especialista en historia de nuestro país y también de identidad y cultura mexicana. Un abrazo. Muchas gracias. Por supuesto, gracias. Un abrazo también para ustedes y muchas felicidades por el panel, por el programa. Muchas gracias, Juan Carlos. Abrazo también para ti. Pues siempre enriquecedor lo que nos dicen historiadores y especialistas como Juan Carlos, pero también todos ustedes forman y han formado parte indispensable también de cada una de las celebraciones, con la puesta en escena, con lo que se hace también en la cultura mixquica y en San Andrés, en la delegación de Tláhuac. Pero regresando a esta celebración, María Luisa, de La Llorona, ¿cuántas personas se pueden estar en este momento contemplando este espectáculo al mismo tiempo? Porque hablamos, no sé, de 300 trajineras tal vez, o un poco menos. ¿Cuál es el número de personas? Porque también es un espectáculo sin precedente y que está adornado con ciertas velas, flores en la parte de la cuenca de este islote. ¿Cómo es que tú has visto también evolucionar esta parte? Y sobre todo, ¿cuántas son las personas? Porque eso es un espectáculo también que se puede apreciar desde lo que hay detrás del escenario, ¿no? Pues mira, aproximadamente van de 1,500 a 2,000 personas que nos visitan y que ven la obra. O sea, como unas 200, 300 trajineras más o menos. Más o menos. Cada trajinera tiene 20 asientos. Entonces, o sea, y que rodean a toda la isla. Entonces, o sea, más o menos hemos contado de 1,500 a 2,000 por función. Personas. Entonces, personas. No, y al principio, hace 26 años, ¿qué eran personas por función? ¿Unas 50, 60 tal vez? Sí, más o menos. No Sí. ¿Cómo ha crecido? No, ha crecido porque realmente la obra se ha ido superando. Pero como lo que te decía, ¿no? Yo digo, porque la verdad sí siento a La Llorona que en esta ocasión, bueno, que en esta parte nosotros le decimos la Chocani, o sea, por todo este contexto, ¿no? Entonces, o sea, sí la gente, cada día nosotros hemos visto en cada año que la gente le gustan los temas y estamos ahorita haciendo pues remembranza de hechos o de personajes. Entonces, como que ya la gente le dice, bueno, anteriormente fue Justicia para los Caídos, que era para conmemorar a los 43 y la matanza del 68. Y ahorita está Tierra y Libertad con Emiliano Zapata. Entonces, o sea, ya no es la misma desde el principio hasta ahorita. Sí, son 26 años. Eso es bien interesante, porque para el otro año pues no sabemos qué es lo que se va a conmemorar, y se tiene que cambiar la historia, se tiene que cambiar el guión, adaptarla a lo que es la leyenda de La Llorona. Es una historia distinta, de alguna manera, más allá de que sea la misma historia, también son elementos distintos, porque es un espectáculo que sí, más allá de que es una de las leyendas
más representativas de nuestro país. También en cada una de las puestas en escena podemos ver como una especie de performance. Todas son distintas, cada una tiene un elemento que la hace única y especial para los que han acudido una vez, la siguiente vez o el siguiente año. Conociendo ya la historia, pueden ver elementos también diferentes. En el caso, José, de San Andrés Mixquic, ¿cómo es que van a llevar a cabo esta celebración? ¿Qué diferencia hay de lo que hicieron el año pasado? ¿Qué es lo que pueden ofrecer también ahí en la delegación de Tláhuac en esta ocasión, a diferencia de otros años? Pues en Mixquic lo que cambian son los espectáculos que hay hacia los turistas. En sí la tradición está en cada hogar. Se realiza como yo lo hice, como lo hizo mi papá o mi abuelo, no ha cambiado nada, quizá algunos elementos, ¿no? Yo he visto pizzas, por ejemplo, en una ofrenda, maruchan, he visto las brujas del Halloween. Entonces, ¿qué es lo que nos contaba Juan Carlos? ¿Cómo se van adaptando también estas ofrendas que también se ponen en los Estados Unidos, de una comunidad de más de 12 millones de mexicanos que están allá en la Unión Americana y que también de alguna manera cuando vienen tal vez adoptan o también, no sé, permean un poco de lo que se vive allá a la cultura que tenemos aquí, ¿no? Lo que ha pasado en Mixquic es un fenómeno muy curioso porque las brujas se hacen mexicanas, los fantasmitas, entonces en lugar de que el Halloween nos asimile, nosotros asimilamos al Halloween, ¿sí? Y entonces es algo curioso, en lugar de hacernos pobres, de empobrecer esta tradición, la enriquece. Por supuesto. A mí me parece indispensable que además de que hablemos sobre la tradición y sobre estos momentos emblemáticos para nuestro país, invitar a la gente siempre a que participe en ellos, a que forme parte de ellos, porque de alguna manera los mexicanos también nos enriquecemos de la visita de personas de otros estados de la República Mexicana, de personas que también vienen de otros países y que podemos también abrazarlos, cobijarlos y también darles a entender por qué es tan importante una celebración que, más allá de que sea prehispánica, también pues nos identifica como mexicanos, nos identifica también como seres que de alguna manera hemos venerado la muerte, la hemos visto de un contexto de una manera distinta y que sí, por el hecho de que sea un momento difícil en que recordemos también a nuestros seres queridos en momentos pues, de pérdida que son siempre complicados, también valoremos y que los recordemos con orgullo, que los recordemos con cariño y que además esta sea una tradición que siga representando a nuestro país durante muchísimos años y siglos más. Así que invitando precisamente a las personas para que disfruten de este espectáculo de La Llorona, quiero regalar algunos pases que ustedes amablemente nos trajeron para que vayan gratis y para que tengan esta primera experiencia. Son 10 pases dobles para el próximo sábado 9 de noviembre a la segunda función, que es la función de las 9:30 de la noche. 10 pases dobles. Lo único que tienen que hacer es a través de mi cuenta de Twitter, que es @maxespejel, decir quiero ir al espectáculo de La Llorona. Se los repito, es el próximo sábado 9 de noviembre. La función es la segunda, es a las 9:30 de la noche y así de sencillo. Los primeros 10 tendrán cada uno un pase doble para que puedan disfrutar de este espectáculo. Acuérdense también en este tweet arrobar al Heraldo Televisión, la página del Heraldo es @HeraldoTV, cuando pidan estos pases. Y si les parece bien también para que las personas que han estado escuchando y seguramente tienen pues esta curiosidad de saber cómo es un pedacito, un poco de este espectáculo, ustedes también amablemente nos trajeron una pequeña muestra, les vamos a ofrecer también aproximadamente unos 10 minutos de lo que ustedes van a poder ver en esta temporada de La Llorona ahí en los canales de Cuevamán con Xochimilco para que disfruten con su familia y con sus amigos un espectáculo único de nuestro país que tienen que ofrecer también para el mundo. ¿Desde qué fecha hasta qué fecha van a estar rápidamente antes de ir con esta muestra, Nayeli? ¿Y cuáles son las funciones? ¿Cuántas funciones son y a qué hora? Empezamos el 4 de octubre, vamos a terminar el 17 de noviembre, funciones viernes, sábados y domingos. Ahorita empieza nuestra temporada fuerte, vamos a empezar desde mañana. Tenemos función 30, 31, 1, 2 y 3 de noviembre, corriditos. El 1 y 2 de noviembre tenemos 3 funciones a las 7, 9:30 y 11:30, que esos le gusta mucho a la gente. Hay que comprar esos boletos con anterioridad. Y para todas las funciones deben llegar rapidísimo, aunque sean más de 1,500 personas, rapidísimo. ¿No? Y hay que llegar a todas las funciones. ¿Cuánto cuestan los boletos hora más antes. o menos? Están en 387 en Ticketmaster, incluye el espectáculo y la trajinera. Eso es lo que mucha gente nos pregunta. Y hay que llegar una hora antes siempre porque van a
embarcar en Cuemanco y se tardan 45 minutos en llegar a la isla. Para que lleguen a tiempo a la puesta en escena, pueden verlo en www.layoronaensochimilco.com, horarios, precios y todo, ahí lo pueden encontrar. Y por la comida no se preocupen, porque ahí siempre hay trajineras también que venden cualquier tipo de antojitos mexicanos que ustedes se pueden imaginar. También tienen siempre atole, bebidas, café, en fin, para que ustedes... Lo que sí es importantísimo es que se vayan abrigados porque también hace mucho frío. Entonces, bien abrigaditos y con repelente de mosquitos también. Y con repelente de mosquitos, ahí está. Así Entonces, una vez más, repito, 10 pases dobles para el próximo 9 de noviembre a la segunda función 9:30, pero como lo dijo Nayeli, tienen que llegar al embarcadero una hora antes, a las 8:30, y se los repito, es a través de mi cuenta de Twitter, @MaxEspejel, arrobando también al Heraldo, es @HeraldoTV, para que puedan disfrutar de estos pases dobles. Nayeli Cortés, actriz y protagonista de la puesta en escena La Llorona, muchísimas gracias. María Luisa, muchísimas gracias también por estar aquí, directora de esta puesta en escena. Y por supuesto, José Odilon Martínez, cronista de la cultura mixi, que nos pues diste una referencia también importantísima de lo que podemos ver ahí en esta demarcación en la Ciudad de México. Muchísimas gracias a ustedes. Yo soy Maximiliano Espejel, los dejo entonces con este pedacito de La Llorona. Les recuerdo siempre que lo que no es perfecto es hermoso, pero también, a propósito, hablando de la muerte, una reflexión, porque si nada nos puede salvar de la muerte, que el amor nos salve de la vida. Muchas gracias, buenas noches, y los dejamos con este espacio y con esta parte de La Llorona aquí en la Chukani ikuak panognita Kisa diate okali tonal chukani ikuak panognita Cual neskigui pilgul kadia chukani tlaltunan silik nel toka Cual neskitlate milgul kadia chukani tlaltunan silik nel toka iktiono Chokani, chokani, chokani ti kuikal toya. Iktiono chokani, chokani, chokani ti kuikal toya.
chocani